Bienvenidos a este siguiente video. En el anterior realizamos una clase bastante, no está del todo correcto, pero recuerden que el objetivo es que nosotros vayamos aprendiendo poco a poco cómo manipular los conceptos de la programación orientada a objetos. Ahora veamos el término objeto. Hace dos videos vimos que con una clase puedo crear muchos objetos. Los objetos son aquellos que creamos con base a nuestra clase, con base a nuestro molde. Aquí está el del gato, también lo vimos en los videos anteriores. Los objetos que creamos con base a este molde son estos gatos. El de los teléfonos también, con esta clase creamos diferentes teléfonos. Ahora, bien, cuando yo creo, cuando yo vaya a crear a un perro, bueno, en este caso a un objeto de acuerdo a una clase, cuando yo haga eso, se le conoce como instanciar la clase. Entonces ya no vamos a decir, vamos a crear un objeto. No, se dice, vamos a instanciar la clase perro. Es decir, vamos a crear un objeto con la clase perro. Por ejemplo, en otras palabras, aquí instanciamos la clase 5 veces. Es decir, creamos 5 objetos con base a la clase perro. Entonces, recuerden, crear un objeto a partir de una clase se conoce como instanciar la clase. Entonces, aquí nosotros estamos instanciando la clase. Es lo que vamos a hacer de forma práctica en el siguiente video. Vamos a instanciar la clase. Ahora, recuerden que cuando creamos nuestros objetos, todos tienen las mismas características y las mismas acciones. Es decir, cada uno de los objetos que nosotros instanciamos contendrán los mismos atributos y los mismos métodos. Cada uno de ellos tiene los mismos, pero no por eso significa que van a tener la misma edad o el mismo color. Todos ellos tienen diferente color, diferente peso, diferente altura, diferente raza. Tengan en cuenta que no corresponde lo que está escrito a la imagen, solamente son cosas para ejemplificar. Entonces, no todos tienen la misma, sin embargo, comparten los mismos atributos, eso recuérdenlo. A esto de color azul, que es su edad, tiene 5 años, color es Manila, 5 kilos, 0.7 metros, es de la raza labrador. A estos de color azul los vamos a conocer como estado, es decir, el estado de este objeto es 5 Manila, 5 kilos, 7 metros, labrador. Eso va a ser su estado, eso va a ser para todos los objetos. Esto va a ser su estado, es decir, es el estado de los atributos, ¿bien? Y a los que están abajo, que son los métodos, se les va a conocer como el comportamiento. También tienen otro nombre, no solamente son métodos, es el comportamiento del objeto. Recuerden, el estado son los valores de los atributos en ese momento y el comportamiento son sus métodos. Ahora, vamos a entender algo. El estado afecta al comportamiento, es decir, este perro, a diferencia de este, es más joven. Este de aquí de la izquierda es más joven. Tiene 5 años, pesa 5 kilos, es 0.7. Y este de acá tiene 10 años, pesa más y tiene una diferente altura. Entonces, si nos damos cuenta, podríamos decir que el perro de la derecha podría dormir más o podría hacer más popó, es decir, como tiene más años, pesa más, a lo mejor come más, por lo tanto hace más popó. Tal vez este perro de aquí, como es más joven, pesa menos, debe de correr más que el perro de la derecha. Es decir, de acuerdo a su estado, va a ser su comportamiento. Por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, este perro de la derecha, como es más grande, el de la derecha es más grande, a lo mejor tendrá un ladrido más fuerte, a diferencia del ladrido de la derecha. Es decir, aquí está su comportamiento, el método ladrar. A lo mejor su ladrar va a ser diferente al de acá, no van a ser lo mismo. Es decir, el estado va a afectar al comportamiento. Aquí los tenía, su edad y sus pesos son
son la consecuencia de cómo corra. Es decir, la edad y su peso, de acuerdo a eso, es la velocidad que va a tener al correr. Igual a su edad y su peso van a influir al momento de que él corra. No va a ser el mismo, no van a correr a la misma velocidad, a la misma forma, pero lo que quiero dar a entender es que de acuerdo a su estado va a afectar su comportamiento. Entonces, el comportamiento de un objeto puede depender de su estado. Recuerden, puede, no siempre va a afectar, puede depender de su estado. Entonces, ahora quiero que veamos, este perro es igual al de la derecha. Es decir, estos perros son prácticamente lo mismo, pero no significa que sean el mismo objeto, es decir, son objetos diferentes. Por ejemplo, estos coches tienen el mismo color, el mismo peso, marca, color, incluso podríamos decir, tienen los mismos métodos, como pueden ver, su comportamiento es el mismo si quieren, su comportamiento podría ser el mismo porque tienen los mismos, su estado de los atributos es el mismo, entonces su comportamiento podría ser igual, pero no por eso significa que sean el mismo objeto. Por ejemplo, este coche, este es en la vida real, un coche que tenga los mismos atributos, los mismos métodos, que se hayan creado al mismo tiempo en la vida real, no por eso significa que van a ser el mismo coche, es decir, son coches diferentes, son diferentes coches. Lo mismo sucede con cualquier otro objeto, no porque su estado sea igual, van a ser los mismos objetos. Entonces, recuerden, cada objeto es único en el mundo, por más que su estado sean exactamente iguales a los de otros objetos. Claro, otros objetos de la misma clase, ¿bien? No vayan a creer que de a un gato o algo así. Es decir, en este caso, estos dos perros, a pesar de que tienen el mismo estado y tienen el mismo comportamiento, no por eso significa que van a ser el mismo objeto. Siguen siendo únicos en el mundo. Ya veremos a qué nos referimos cuando lo pongamos en práctica. Entonces, recuerden, el estado de un objeto son los valores actuales de los atributos, que son estos de color azul. Entonces, el comportamiento de un objeto son las acciones del objeto, es decir, el comportamiento de un objeto son estos, son sus métodos. El comportamiento de un objeto puede depender de su estado. De acuerdo a lo que estén, de acuerdo a los valores de los atributos, va a ser como se comporte este objeto. Recuerden, a lo mejor porque es un perro más joven va a correr más rápido o a la inversa, no lo sé. Y por último, la identidad de un objeto se refiere a que cada objeto tiene identidad única, incluso si su estado es idéntico al de otros. Recuerden, es el objeto de los coches, que a pesar de que tengan los mismos atributos y los mismos métodos, no significa que van a ser el mismo objeto. Son únicos en el mundo. Bien, vean el siguiente video, lo vamos a poner en práctica, así que los veo en el siguiente video.